Ya empecé desde un principio, cuando se fundó el equipo, a traerles yo el agua de un manantial para que no beban del grifo. Es un equipo que aquí en Morcín yo me identifico con los abuelos, con los padres y con todos los chavales. Está reforzado el equipo y los nuestros también ya se conocen, claro, hasta que el equipo no se compaginen. Se conocieron a 2 días y entonces eso pasa a lo mejor 4 o 6 partidos de lo que yo veo, ¿no? Hasta que... Cuenta la leyenda que en nuestra región nació un equipo campeón. Ahí está Cadín. Qué toque de balón tiene Cadín. Un grande, Cadín, un grande. Pero para toque de balón y para fino, un personaje que pasa por aquí día sí y día también. El más grande, ya veréis. ¡Petiso! ¡Te toca! ¿Cómo estás? Déjame decir 2 cosillas antes de entamar. Una, que hoy tienes el cielo ganado, ¿eh? Hoy tengo el cielo ganado, ¿por qué? Y 2, porque sí. Y 2, decía el carapijo así de Toñín que tuvo en antes aquí y que dicho que el fichaje de Carlos fízolo él. ¿Visteis al chigre? ¿Y verdad? ¿Quién hizo el fichaje de Carlos? Tú viste tú él. Yo, Tú viste tú él, entregaste la camiseta, y verdad. Y estaba en antes también, mirando por aquí, y conza. Al que no veo ya... A este que no tiene piños en la boca. ¿A quién? Ah, siempre sí. ¿A este quién? Gordón de... ¡Ay! ¿Cómo yo? Toni Huerta. ¡Toni Huerta! Pero Oye. qué Gordón, ¿Dónde está Toni Huerta? Porque voy a decirte una cosa. Como aparezca esta noche Perequí, gárrolo y tíralo al piles para que lo coman los muiles mutantes. Espera un poco, Petiso, vamos a ver. Toni hoy no puede venir. No puede venir porque me llamó antes y me dijo que había quedado con una moza para cortejar. ¿Eh? Que quedó con una moza para cortejar. ¿Cómo, oye? Que quedó con una moza para cortejar. Cago en rostro aquí, que a la boca, que agarro la zapatilla. Oye, Toni, voy a decirte una cosa. Espero que esa moza con la que teas sea la mula Francis y no la mía Adela, ¿eh? Castrón, cago en rostro. Y tengo unas ganes. Vas a llevar más torniscazos con Ultra Boy en casa de Gorriarán. Tranquilo. Adela, Tranquilo. ¿y dónde teas? Tranquilo. Escucha, con ese paisano no te líes, que va a pegarte la lepra. Tranquilo. O el habilismo. ¿Sabes lo que es el habilismo? Eiza. Bien, venga, humor inteligente aquí entre Petiso y Cholo. Para seguir en la media. Escúchame una cosa, Petiso. Tranquilízate. Mira, Voy a poner la zapatilla que Ponla, que lo agradeceremos todos. Para que te tranquilices, te voy a poner el resumen del partido del Oviedo. ¿Qué es necesario? ¿El del Oviedo? ¿No quieres ver el partido? Ah, sí, el del Oviedo. Ah, el del Oviedo. Sí, el del Oviedo. Sí, pero, eso sí, comentado por un sportingista. Vaya por Dios. Hola, buenas noches a todos los asturianos que veis Terapia de Grupo. Soy el locutor que habitualmente cubre la información y retransmite los partidos del Real Oviedo. Reconozco que soy del Sporting cerrado y también reconozco que a lo mejor en alguna ocasión os habéis podido sentir molestos u ofendidos con mis retransmisiones. Tengo que decir que es así, tengo que decir que me siento un poco triste porque a lo mejor no habéis interpretado bien mis comentarios. Al fin y al cabo todos somos asturianos y al fin y al cabo estamos en Navidad. Entonces, bueno, para un poco cerrar la polémica quisiera dedicaros unas palabras. Que ojalá estéis en tercera división toda vuestra puñetera vida, joder, que es donde merecéis estar, o si no bajar a regional preferente. A Cascala, ala, a tercera. Madre mía, este rapaz que no vuelva a trabajar más en este equipo, ¿eh? Me encargo yo. ¿Cómo visteis al Oviedo vosotros? ¿Cómo lo veis, Dimitri? Bueno, yo lo veo muy bien. Dimitri, despierta. Yo lo veo muy bien aquí en tercera, pero la liguilla demuestra todo. Eso no vale para nada, todo esto es lo que demuestra ahora. Espera, Dimitri, que lleva 15 partidos ganados, que no es fácil, ni en tercera ni en regional, ¿eh? Yo creo que es fácil por la infraestructura que tiene, por el estadio y por la historia que tiene. Cholo, es fácil jugar. Tú en eres del tercera. Oviedo, di algo. No, lo que dice... ¿Y es fácil también? No, yo lo que creo es que el Oviedo tenía que ir metiendo y 3, y 4, y 5. ¿Qué es eso ganar 0-1 ahí? Mira, lo mismo que decía yo. Mira, hay que meter 3, 4, 5 voy a deciros una cosa. El Oviedo, esto perdona, y aquí tengo que explicarlo. El Oviedo y un equipo de primera, pero está jugando en tercera. Y los jugadores que están jugando en tercera no son los que jugaban en primera. Son jugadores de tercera. Y 15 partidos ganados, y la de mi madre. La de mi madre. Esta gente no lo va a entender, no se lo ¿Entendístelo expliques. tú? Yo entendílo perfectamente. Oye, que nosotros tuvimos 24 partidos con el Titánico y no perdimos, ¿eh? Ahí lo 24, tienes. ¿eh? Ahí En lo tercera tienes. también, Que ¿eh? no es fácil tampoco. 24. Petiso,
no quedes con esa cara de feliz porque ahora vamos a ver el resumen del Sporting. ¿Dónde miro? Mira a la cámara. Vamos a ver el resumen del Sporting, Petiso. ¿Parece bien? Sí. Eso sí, comentado por un del Oviedo. Vaya por Dios. Sporting y Almería en una nueva edición del torneo Costa Verde. Ahí va uno del Almería al Prubitín, tira ya Sergio Sánchez al cuerpo, que ya la primera que para. Noticia, Sergio acaba de parar la primera temporada. Esto no sé lo que lleve, seguramente lleve un gol anulado, un fuera de juego, algún robo del Sporting. Llega la Almería al ataque, qué bien juegue, mira ahí, una, otra, tira tu cabida, dame la risa, para adentro, empate de Almería, qué golazo, qué golazo. Pero bueno, es tipufista que lo anula. Pero si hasta Preciado da vergüenza, que fue gol, no lo anules, que fue gol válido, que no, Preciado expulsado por pufista, fuera a la calle. Dásela a Barral, que lleva un gol, dásela a Barral, dásela a Barral, dásela a Barral, que lleva un gol, a la Calcala. Bueno, pues nada, el resumen del Sporting que ganó, que esperemos que se mantenga ahí en tercera, que llega en primera y que no llegue tan mal Luis Sergio, que mira qué partidazo hizo. Petiso, tienes que contarnos un chiste. Me estoy meseando. Pues cuenta el chiste y luego de meses. verdad, y a mí no me vas a preguntar por Xixón. Por cómo va el Xixón, ¿Qué tal el Xixón? Sporting. Bien, veo estupendamente. Vale, pues entonces ahora cuenta el chiste. Ahora voy a contar un chiste. Voy a dedicártelo a ti, Toni Huerta. Él sí que quedó de reserva en Mister Asturias. Ahí va. Esto es un del Sporting que entra en una carnicería y entruga al carnicero. Oye, ¿cuánto vale esa cabeza gochu? El carnicero, ¿cómo llevo? Que sí, que ¿cuánto vale esa cabeza gochu? ¿Cuál cabeza? Dice, contra esa que tienes ahí. Dice, perdone, pero eso es un espejo. ¡Aplauso para Petiso! Oye, Petiso, oye, ¿cuántos socios tiene Madalena Morcín? Oye, acabé. ¿Yo acabé? Sí. ¿Puedo marchar? ¿Quieres marchar? Sí, yo marcho. Estás meándote. Estoy meseándome. Los profesionales nos vamos. Os dejamos a vosotros. Jágonos, que me tiró la botella. Venga. Bueno, a lo que vamos. ¿Por dónde salgo? Sal por ahí, quita del medio, que estás en medio de mi plano. Sal del medio. Por Dios. Se puede trabajar con esta gente. Profesionales, por favor, profesionales. Un poco de clase. Dale, el balón, venga, qué comedia. Oye, a lo que vamos. ¿Cuántos socios tiene Madalena? Más o menos. Pues mira, ya que me haces esa pregunta, aprovecho. Dime. Saludar al Frente Morciniego. Saludar. Un minutín venga. solo, Frente Morciniego. Que no hay minutos. Todas esas chicas que nos van a ver domingo tras domingo. Saludo, Moni. Besos a la familia. Vale, pues 500, puede haber 600, muchos más, muchísimos más, sobre todo si veis este pedazo de vídeo que tenemos preparado. Hazte socio en Madalena. ¡Cago en tu